Claramente este gobierno no trabaja por intereses que los trascienden, trabajan por intereses materiales de sus empresas o de sus propias corporaciones. Y eso es tan mezquino, ese ideal es tan mezquino, que cuando fracasás, incluso los que te pusieron en el sillón de Rivadavia se dan media vuelta y te abandonan y dicen que no te conocieron. Esa es la diferencia fundamental que existe entre ellos y nosotros. Que nosotros peleamos por cosas que no se tocan, por cosas que no se ven, y que el objetivo de nuestra vida jamás fue hacer dinero. El objetivo de nuestra vida fue transformar radicalmente la sociedad, estructuralmente la democracia, y si recuperamos ese horizonte, el horizonte del que se sabe revolucionario, del que se sabe reformista, el que se sabe transformador, la victoria electoral es indispensable y obviamente la victoria política también va a ser imprescindible. Bueno, le costaba. Pero Cristina aportó un tercer elemento, que es clave, que combina el humor y la ternura, y que lo pone en un plano donde nosotros deberíamos dar la batalla política cultural. Es el plano de la pasión. Para confrontar contra una derecha inteligente que logró construir un discurso político que le robó parte de la base social al peronismo y que nos robó parte de nuestras banderas históricas al movimiento popular, para poder concientizar a sectores sociales que parecen adormecidos, para poder salir a desenmascarar a los traidores, para poder salir a sumar gente cuya primera experiencia política está por venir y todavía no ha ocurrido, para dar esa batalla por las ideas, para dar la batalla por la recuperación de la soberanía política. Para todo esto vamos a necesitar ser apasionados de nuestras convicciones. Y la pasión es una herramienta que además determina una identidad. Porque ellos pueden hablar de alegría, porque la alegría es una manifestación que hasta se disfruta de manera individual. Pero uno no se puede apasionar individualmente. Uno para apasionarse necesita por lo menos de dos. La pasión es un efecto que provoca una suerte de... La construcción no es con cualquiera. Nosotros no alcanza con que digamos fulano o mengano son peronistas, entonces cualquier peronista es mejor que el peor de... No, eso... Atendé tranquilo. No ocurre eso. No ocurre eso. Hay un montón de peronistas que lamentablemente han tomado del mismo veneno que tomaron muchos radicales, ¿no es cierto? Y que de a poquito se fueron olvidando de sus orígenes populares y se terminaron transformando. Atendé a hablar fuera porque me vas a volver loco. Es Pablo Roca. Decirle que no lo voy a atender. Partidario es un acuerdo que conduce solamente a una foto de dirigente. Y cuando uno piensa en gobernar, piensa en construir poder popular. Y el poder popular se construye de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Segundo lugar, hay que tener muy claro que nuestra responsabilidad no es la de acompañar y friccionar para que haya un compañero o una compañera en la Casa Rosada. Nuestra responsabilidad es mucho más que eso. Nuestra responsabilidad nos obliga a pensar cómo hacemos para darle herramientas a la compañera o el compañero que esté en la Casa Rosada para tomar decisiones y pelear contra los poderes fácticos y corporativos. Y eso significa organizar, concientizar, politizar y movilizar. Y el proceso de concientización, que es un proceso complejo, no se da solamente a partir de la clarividencia de la conducción política, es algo que se produce de los pueblos, de los barrios, en cada una de las cuadras, de abajo hacia arriba. Y eso, compañeras y compañeros, requiere que nosotros tengamos tres elementos presentes. En primer lugar, hay que recuperar el humor. Que tenga que explicar cómo había logrado acumular la fortuna familiar que había logrado acumular. Y lo mismo pasó en Brasil. En Brasil se planteó claramente también. Decía, nosotros hemos logrado, por ejemplo, sacar gente de la pobreza, incluirlas al consumo, pero no nos dimos cuenta y creamos consumistas. Entonces nosotros que le transformamos la vida del brasilero de la puerta de la casa para adentro, porque le metimos una computadora, el plan bolsa de familia, la asignación, una pensión, no logramos construir los lazos interpersonales que hubiesen permitido fortalecer la democracia y politizar el proceso de redistribución de la riqueza. Y entonces la gente pensaba que lo que conseguía lo conseguía por mérito personal o porque le correspondía.
pero no entendía que había un proceso histórico que se estaba desplegando en ese momento. Faltó también concientización. Esa construcción simbólica y mística que daba origen a un sujeto que era trascendente, que era la idea de un pueblo realizado. Si no hay mística, si no hay pasión, no hay pueblo, hay gente, hay sociedad, hay ciudadanía, pero no hay pueblo. Y cuando el pueblo se organiza, es verdaderamente invencible. Pero el pueblo como sujeto político no se organiza solamente para defender, se organiza para conquistar. Laclau nos enseñó también a los politólogos, y a partir de eso tenemos la responsabilidad de recorrer los barrios y de recomendarles a todos su lectura, que el pueblo se constituye como tal cuando tienen claro contra quién pelea. Es en el antagonismo donde se construye la idea de un pueblo. La idea del pueblo no se construye solamente a partir de la muchedumbre o el juntarse. La idea del pueblo se construye a partir de una idea más importante, que es la idea de la lucha, la idea del sacrificio, la idea de la mística que te trasciende. La valentía suficiente como para poder abordarlo sin temor a sentir que estamos laburando para el enemigo, porque tratamos de ver en qué nos equivocamos. Laburar para el enemigo es simplificar el análisis, es decir, el problema es Macri. El problema no es Macri. Macri es la consecuencia del problema. El problema es la subjetividad neoliberal que está instalada en la conciencia colectiva de la gente. El problema es que nosotros, tal vez por pasividad, aceptamos el paradigma cultural de suponer que la sociedad deseable es una sociedad competitiva basada en la competencia, que construye legitimidad a partir del tener, de la acumulación material, que reproduce los mecanismos del mercado, mercantilizando todo. Y eso se nota. Se nota cuando uno es crítico de eso a cuando uno no lo es, o cuando uno lo acepta. Porque para pelear contra el neoliberalismo y para pelear contra Macri no alcanza solamente con ganar en las elecciones. Nosotros tenemos que poner en crisis ese sistema de ideas. Nosotros tenemos que poner en crisis la idea de que una persona se realiza solamente por las cosas que compra o que consume. Tenemos que poner en crisis la idea de que una sociedad deseable es una sociedad que genera individuos competitivos y que construye una suerte de escala darwinista. Me digo Lugo y parezco un payaso triste, pero vengo de una gira larga y me duele la cabeza. Cortá un par de chistes. Néstor logró con el humor despertar mucha conciencia. Yo creo que la Cámpora y otras organizaciones que nacieron al calor de la experiencia política que se abrió después de su muerte recogieron las semillas que sembró cuando en esas intervenciones nos disputaba la base social a los radicales. Los intelectuales, los hombres de la cultura, la gente que iba a la universidad. De repente empezó a ver en Néstor un transgresor, un tipo que planteaba alternativas con otro lenguaje. El humor es muy importante. En segundo lugar, la sensibilidad, la ternura. La ternura te permite ponerte en el lugar del que sufre, abrazarlo, entenderlo. Incluso te permite entender que una persona puede cometer el error de reproducir los argumentos de su verdugo. Y eso es muy importante. No se puede construir nada sin ternura. El Che decía que hay que endurecerse sin perder la ternura. Yo creo que no ser defendido, pero eso pasó hace 3 años casi y hoy la realidad es diferente. La derecha tiene una capacidad de adaptación mucho más ligera de la que tenemos nosotros. Ellos fueron inteligentes y lograron resignificarse profundamente. Es así como nos robaron algunas banderas. Los que son responsables de la patria contratista y de la noche más oscura en la Argentina, un día vinieron y dijeron que hablaban en nombre de la revolución de la alegría. Los que habían bancado el Estado terrorista y el Estado genocida. Y después los hijos de la patria contratista, que se formaron solamente para hacer guita, vinieron y dijeron que ellos eran la contracara de la corrupción y la contracara de la corrupción y la violencia. Entonces ellos eran en definitiva una suerte de moral o de pedestal moral y de transparencia política. Y después llegamos
Al colmo de todo, que es que los conservadores que venían a generar una suerte de restauración conservadora nos robaban a nosotros la bandera del cambio y se llamaban Cambiemos. Estuve con el intendente en el acto, que es importante también. Me contó cosas horribles de lo que le está pasando a la ciudad como consecuencia de la política de desindustrialización. El problema que tiene con Atucha, el problema que tiene con la pérdida de empleo, con lo que significa la exclusión social para tantos argentinos que encuentran en el municipio el primer lugar donde ir a reclamar. Y obviamente, me trajeron. Esta no es de Coca-Cola. Usted sabe que me llamó mucho la atención, porque le dije, bueno, ¿cómo están las cosas? Y dice, bueno, imagínate, está todo mal. Le digo, ¿la industria cómo está? No, parada, no, problema. ¿El comercio? No, nadie vende nada. Está todo por cerrar. ¿Los barrios tenés asentamiento acá? ¿Estás repartís bolsones? Dice, no, tengo comedores, pero no, está todo colapsado. Bueno, ¿y Cambiemos puede ganar las elecciones? No, sí, puede ganar. Va a ganar. Bueno, pará un poco. Es lo que te enamora. Es imposible pelearla a la derecha si no hay un ideal de trascendencia. Si nosotros no somos capaces de salir de los códigos de interpretación de la realidad que propone la derecha, vamos a perder todas las elecciones y cada vez vamos a ser menos. Ahora, si nosotros a partir de la herramienta del amor, la ternura, la pasión, damos una pelea por cosas que nos trascienden, vamos a encontrar que en esta unidad intergeneracional se puede construir un espíritu místico que construye la fuerza necesaria para ganarle un aparato que parece todopoderoso, pero que tiene pie de barro. Porque la derecha, como se constituye como sujeto político a partir exclusivamente de la ambición y del egoísmo personal, cuando esos proyectos individuales quedan de alguna manera lacerados, el proyecto colectivo que parecía invencible se derrumba de la mañana a la noche. Al revés de lo que nos sucede a nosotros. Cuando Cristina se fue el 10 de diciembre o el 9 de diciembre del año 2015, había 500.000 de personas recibiéndola en la puerta de la Casa Rosada y diciendo que le iba a acompañar en la lucha que venía. Cuando Macri termine su mandato, el 10 de diciembre del año 2019, no va a encontrar ni a Antonia ni a su mujer porque el pueblo va a estar esperando que vaya un presidente popular a hacerse cargo de la Argentina. Incluso las personas